Lo dicho, el régimen de Maduro se ha retirado de los diálogos con la oposición en Barbados. Maduro ha decidido no enviar a la delegación a las reuniones pautadas con representantes de Guaidó, que estaban previstas para hoy, esto en rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. No obstante, insistió en que no se iba a levantar de la mesa. El presidente Trump, recordemos, anunció la firma de una orden ejecutiva que representa la más fuerte sanción tomada por Washington contra el madurismo. Congela todos los activos que tiene el régimen de Maduro en la Unión Americana. Además, afecta a quienes hayan asistido, patrocinado o proporcionado cualquier tipo de asistencia financiera, material o tecnológica a cualquier individuo que esté incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Durante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que el bloqueo impuesto por la Unión Americana va a funcionar como lo ha hecho en otros países. La dictadura de Maduro está en aviso, tal como lo hicimos contra el gobierno de Noriega en Panamá en 1989, el embargo en Nicaragua en 1985 y la medida de embargo contra Cuba en 1962. Hemos tomado esta acción. En cada una de esas instancias usamos herramientas robustas económicas contra la dictadura que estaba destruyendo su país con corrupción, represión y violencia. Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez y va a funcionar aquí otra vez, va a funcionar en Venezuela y Cuba. Los Estados Unidos también ha usado medidas similares e incluso más agresivas contra Irán, Corea del Norte y Siria. El presidente Trump continúa estrechando el cerco económico al régimen de Maduro. El nuevo decreto presidencial que congela todos los activos del gobierno de Venezuela es la primera acción de este tipo que se realiza en el hemisferio occidental en 30 años y deja a Venezuela a niveles de bloqueo similares a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Lo que se está afectando con estas acciones es, digamos, directamente a lo que es el gobierno de Venezuela, no a las empresas privadas. De manera que el gobierno venezolano y todas sus dependencias oficiales, vamos a decir, el Economato de la Carlota, el Comisariato Naval, lo que es las Fuerzas Armadas Venezolanas, el IFA, a los que son venezolanos que conocen lo que es el IFA en Venezuela, y todo lo que son las instituciones oficiales, pues no van a poder comerciar con Estados Unidos en ninguna de sus formas. Entre otras razones, la orden ejecutiva de la Casa Blanca ha justificado su accionar debido a la continua usurpación del poder por parte de Maduro y los miembros de su régimen, además de los abusos contra los derechos humanos. Dichas sanciones han sido elevadas al punto que tendrán consecuencias para empresas extranjeras que realicen negocios con el gobierno venezolano y tengan cuentas bancarias en Estados Unidos. Las mismas hoy pudieran ser confiscadas. A mi modo de ver, las cosas van a ser de muy alto impacto, porque están básicamente atacando a las actividades que hace el régimen desde el punto de vista internacional, transacciones de dinero, compras de combustible, venta de productos. Todo lo que tiene que ver con el oro que sale de Venezuela, los diamantes, el coltán, en fin, yo creo que hay que irlas midiendo. El hecho de que esta medida ejecutiva tenga algunas excepciones hace que no sea considerada un embargo total. Estas son unas medidas bastante restrictivas que van directamente hacia el régimen, al régimen de gobierno, al crimen organizado dirigida. No es a personas del régimen, sino al régimen. Quiere decir esto que van a ser penalizadas todas las actividades que hagan las empresas estatales, excepto aquellas que están consideradas para el área de alimentos, para el área de medicina y para algunas empresas privadas nacionales que se han mantenido por mucho tiempo y que de alguna manera sobreviven en la destrucción total del aparato productivo nacional. En lo que va corrido del año, la Casa Blanca ha sancionado a cientos de individuos y entidades gubernamentales, incluyendo el Banco Central y la compañía petrolera estatal PDVSA. Nos acompaña a esta hora desde Miami José Venegas, analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Un placer. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. El embargo a Cuba, que fue impuesto inicialmente en la década de los 60, prohíbe entablar negociaciones y operaciones comerciales con la isla. El Congreso estadounidense defiende la vigencia de esta medida como una para obligar al gobierno cubano a que respete los derechos humanos, al régimen de los Castro. Bueno, ahora con Díaz. ¿En qué se parece esta medida a la tomada para Venezuela? Hay quienes afirman que están diseñadas para que afecte específicamente al madurismo y no al comercio en general. Bueno, en general tienen que ver con esta expectativa de lograr que el régimen cambie a partir de sanciones económicas, que en el caso de Cuba hasta ahora no ha dado resultado, y que tenía como inspiración más que nada el hecho de que el gobierno cubano había expropiado, había confiscado bienes de empresas y personas de los Estados Unidos, y esto fue una medida que se hizo
en represalia, en realidad, ese acto. Ahora, lo que pueda llegar esto a producir en Venezuela es algo que me parece que todavía permanece en la incógnita. Venezuela, para este sistema cubano-venezolano, representaba un aporte económico justamente por la situación de la isla, que se ha ido deteriorando desde el principio, no por el embargo, sino por el socialismo. El socialismo no funciona, el socialismo consume el capital. Y eso es lo que le ha pasado a Cuba y le ha pasado también a Venezuela. Ahora, las sanciones económicas tienden a, en este caso, a aislar el régimen. Por supuesto que le causan un daño. Yo creo que lo que le está faltando a esto es la convicción de que hay una última instancia que se sale de lo económico y puede llegar a pasar algún tipo de respuesta por la fuerza, dado que tanto Maduro como Díaz-Canel, los regímenes que representan, se mantienen en el uso de la fuerza y no tienen ningún problema en utilizarla cuando se ven mínimamente desafiados, aunque sea por manifestaciones de la oposición. Entonces, hay que ver si este tipo de estrategia conduce a un final. Recordemos que en el caso de Nicaragua o Panamá hubo otros elementos, como los contras en Nicaragua, y en Panamá finalmente la invasión norteamericana. Y hablemos... Y si bien... Sí. Yo me quiero detener un poco en estos efectos secundarios que podrían darse a partir de esto que ha sido anunciado por el gobierno del presidente Donald Trump. Efecto devastador sobre la economía de Venezuela. ¿Cuál es el impacto real sobre los ciudadanos que ya han salido a las calles y diciendo, pues si no hay muchas cosas en los supermercados, ahora va a haber menos? El impacto sobre la población es relativo en la medida que, como digo, la economía venezolana ya está destruida. Más bien le va a quitar resortes al gobierno venezolano para seguir financiándose en sus actividades. Por supuesto, algún efecto y algún daño va a ser inclusive colateral a los venezolanos de a pie, a los que no forman parte del régimen. Pero por eso la cuestión es qué tipo de especulación podemos hacer de qué hay detrás o qué sigue a la manifestación, al anuncio que ha hecho los Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene después? Me parece que eso es lo que determina si se está insistiendo en más de lo mismo o si realmente puede llegar a haber alguna cuestión que realmente convenza al gobierno venezolano de que le conviene irse realmente. Está por ver también pues cómo de estricto va a ser el gobierno de Trump a la hora de aplicar estas sanciones que han sido anunciadas contra las entidades extranjeras. La simple amenaza, dicen muchos analistas, de verse fuera del lucrativo mercado estadounidense podrían ser quizás suficientes para asustar a los posibles inversionistas. Tal vez. Hay otro elemento que es que la empresa Citgo, que ya estaba sujeta a medidas del gobierno norteamericano, estaba en peligro de ser tomada por un acreedor, que es una empresa minera que fue, digamos, perjudicada por una confiscación de la cual no recibió compensación. Esta medida puede impedir, además, que Citgo salga del control del gobierno del presidente Guaidó, que es esencial para que tenga recursos para poder desenvolverse. Vamos a agradecer a José Venegas, analista político, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias desde Miami. Un placer.